carne y leche en la República Dominicana. Veíamos el tema del clima y el ambiente, que es una traba con los padrotes traídos de clima templado a este clima nuestro tan tropical y caluroso. Y este clima nuestro es propicio también para el desarrollo de plagas y de enfermedades por los cambios bruscos, un aguacero, a la intemperie, todo este tipo de cosas. ¿Qué pudiera hacerse para iba a decir aplatanar, para adaptar a estos ejemplares de clima templado a un clima como el nuestro? Bueno, ¿Por qué se está haciendo para eso? Realmente, cuando se trae un animal de clima templado, adaptarlo a condiciones de acá es bastante caro. Hay que darle condiciones estabuladas. Entonces hay que tenerle ventiladores, sombra, muy buena comida. Lo importante sería ahora es traer animales. Hay animales tropicales, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en México, razas que son adaptadas al trópico, que se pueden traer aquí. Aquí se está trabajando mucho con el gir, que es un animal, su origen es de la India, pero se está trabajando bastante en Colombia y Brasil. Entonces es un gir lechero, que nos produce una buena cantidad de leche y se adapta bastante a las condiciones nuestras. También se está usando mucho el pardo suizo, el jersey, que es un animal pequeño, y que cruzándolo con el cebú, pues nos da 4, 8, 12 botellas de leche, con una inversión no muy cara en comida, no muchos gastos en alimentación. Entonces podemos sostener una pequeña explotación lechera. 4, 8 botellas o litros de leche. Correcto. ¿Litro? Sí, bueno, aquí se usa botella. Bueno, el problema es que, acuérdese, hay muchos productores, sobre todo los pequeños, que solamente pasto, lo que alimentan los animales. Entonces, si el animal come mucho mejor comida, va a producir más leche. No, claro. Entonces, dándole comida de baja calidad, entonces no podemos Lo que pienso más. Es que con esa productividad que tenemos, no es posible competir con los países que han desarrollado una ganadería de muy alto rendimiento. Un país que tenga una productividad de 35 litros de leche porque tiene un clima adecuado para la pardo suiza o para la Holstein. Y entonces, ¿cómo competimos con Holanda o con Estados Unidos en esta dirección? Aquí tenemos el grito en estos meses de los productores de leche, con la gran importación de leche y de queso, y entonces el mercado nuestro o la producción nuestra no encuentra mercado. Ahí hay una discusión muy seria con el tema. Pero si no mejoramos la calidad y la productividad, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Sí, nuestro clima tropical no nos permite hacer muchas cosas. En el ganado vacuno. En el ganado vacuno. Pero se está trabajando con la leche y la ganadería, está trabajando mucho tratando de sanear las fincas para que sus enfermedades sean prevenibles, se reduzcan, sobre todo brucelosis y tuberculosis. Y tenemos que mejorar la producción de pasto. Esa es nuestra base para que el animal pueda comer mejor comida. No es posible, y claro, utilizar también razas adaptadas a las condiciones tropicales. Esa es la esperanza de nuestra condición de país. Con todos estos cruces genéticos de los animales importados y la vaca criolla, o con la adaptación que hemos logrado tener, no hablamos todavía de una raza criolla, una raza dominicana. Bueno, hay raza criolla, animales que vinieron de cuando los españoles. La gata que le llamamos aquí, que producen 2 botellas y 3 botellas, esas son razas criollas. Esas son las razas criollas. De muy baja productividad. De baja productividad. Pero sobre todo, acuérdense, el problema es la forma de manejo. Son vaquitas que la gente la tiene y no le da condiciones ambientales para que ese animal produzca más leche. La tiran ahí al pastoreo. Nosotros necesitamos ganaderos que sepan también de pastoreo y que puedan también ensilar comida. Aquí muchas veces, sobre todo cuando hay sequía, tenemos animales pasando mucha hambre. Entonces hay que enseñar al productor a que en la época buena de lluvia, que hay mucho pasto, pueda cortarlo y ensilarlo, conservarlo, para cuando llegue la sequía tener suficiente comida y alimentar a esos animales. Un animal con hambre no presenta celo, no se reproduce. Necesitamos animales
que sí presenten celo, que sí puedan capacidad de reproducirse y que puedan parir y luego entonces tener una alta producción de leche. Y necesitamos sobre todo también el manejo. Un animal debe dar leche por 10 meses. Entonces, 2 meses antes de parto se debe secar. Entonces le damos descanso 2 meses para que el feto que esté en la barriga se desarrolle más, crezca más, y además que el animal coja un peso en condiciones corporales importantes y que luego al parto ya entonces comienza a producir leche suficiente para alimentar el ternero y comenzar a producir leche para la venta. A los 90 días ya es el pico de la producción de leche después del parto. De ahí comienza a bajar paulatinamente. Eso implica un adecuado manejo, no solo con la producción del pasto adecuado, sino con esta práctica que debe mejorarse. Porque entonces es posible que el animal esté ahí, la vaca esté preñada, y 2 meses antes sigan sacando leche, porque eso quieren los chelitos. Y no tienen la conciencia de que ese animal debe recuperarse. Correcto. Incluso tenemos muchos animales que paren aún dando leche. Entonces imagínense. El animal debe descansar, la ubre debe descansar, y además ese animal debe volver a recuperar la forma de su cuerpo para entonces tener una próxima lactancia, sea de productiva y de alto rendimiento. Volviendo al tema de la infertilidad bovina, es un tema de sumo interés porque hay que mejorar los hatos que tenemos en la República Dominicana. Y quien hace una inversión en un padrote y lo tiene solo en la finca, está subutilizado ese padrote. Ahora, ¿cómo le pueden extraer el semen al toro? Porque siempre tiene semen disponible, o hay que estimularlo. Bueno, el macho tiene la capacidad de producir semen todo el tiempo. La población de semen de un padrote se cambia cada 47 días. O sea, pero el animal tiene en sus testículos, tiene una parte llamada lepidídimo, donde se almacenan los espermatozoides. Y de ahí que entonces es el banco de espermatozoides, y cuando hay eyaculación, de ahí se extraen para pasar por la uretra y hacia el interior. La extracción de semen normalmente se usa un electroeyaculador. Lo hace un veterinario. Debe hacer un veterinario. Se usa un aparato eléctrico, un electrodo se le introduce por el recto y hay manipulación eléctrica y hace que el animal eyacule y entonces se puede traer el semen. Ahora una forma práctica que se hace es teniendo una vaca en celo, el animal trata de montarlo y se usa una vagina artificial, que es un equipo, que es un tubo con varias cámaras donde se echa agua a 40 grados centígrados, protegido para que el animal cuando penetre y está lubricado, crea que está en la vagina de una vaca. Y entonces tiene un embudo y el tubito de ensayo, donde eyacula el semen cae ahí. Pero eso aquí no se lleva a la práctica en la República Dominicana. Hay que mejorar mucho. Hay que mejorar mucho. Hay una forma rústica que es que el animal eyacule. Normalmente el toro eyacula 3, 4, 5 segundos de la penetración y entonces el semen está en la vagina. Y con una pequeña cucharita, grado limpia, se puede recoger parte del semen. ¿Y ese semen para cubrir cuántas vacas da? Bueno, depende de la cantidad de espermatozoides que produce ese animal. Y espermatozoides normales. O sea, un toro produce de 3 a 12 cc de espermatozoides. Entonces, va de 500 a 1200 millones de espermatozoides por cc. Sí, bastante. Entonces, hay que ver, ese animal debe tener también 80-90% de espermatozoides normales, porque hay espermatozoides que están muertos, con 2 cabezas, con 2 colas o sin colas, que no sirven. Eso se ve a través de un microscopio. A través de un microscopio. Y entonces, para la inseminación a una vaca, ¿cuánto cc? Se usa una pajilla de aparentemente 1 cc, que debe tener 150 millones o más de espermatozoides. Y de eso solo uno va a fecundar. Solo uno penetra el huevo. El problema es que el camino es largo para llegar a la ampolla, o sea, al oviducto, donde se hace. Son como atletas los espermatozoides. Entran en esa competencia. Sí, el líquido seminal, las contracciones, cuando la vaca está en celo tiene buenas contracciones del útero hacia adentro, hacia el cuello y hacia el oviducto, mientras que después que eyacula, 30 horas después de comenzado el celo, del estro, entonces el óvulo es atrapado por el oviducto, por la fimbria,
del oviducto y llega hasta el oviducto, donde está la ampolla. Ahí llega el espermatozoide, llega el huevo y ahí se hace la fertilización. Tenemos que avanzar en esa dirección. La Universidad Autónoma ha estado haciendo investigaciones o ha estado trabajando esta parte coordinado con algún organismo del Estado o de los productores para hacer extensión. No, lamentablemente aquí no hay mucha comunicación de extensión. Yo creo que es más fácil lo va a hacer con la leche, también ganadería, pero la universidad pues se hacen tesis de esa manera, se hacen investigaciones de esa manera con los estudiantes de término. Pero eso queda ahí. Sí, claro, queda ahí. Es que la Vicerrectoría de Extensión no tiene el presupuesto. No, es una cosa increíble. La finca necesita, la facultad necesita mucho mejor presupuesto para hacer extensión y para entender su programa de reproducción, su programa de los estudiantes ir al campo. Necesitamos dinero para hacer Hay eso. algunos servicios que la facultad puede ofertar y venderlo y adquirir recursos propios, pero aún así tiene que tener la autorización de otra instancia para poder disponer lo que es suyo como facultad. Bueno, son de las cosas. Si hay esa dificultad en el país por asuntos climáticos, de desarrollar un ganado de mucho más posibilidades productivas para la competencia y para que sea más rentable al productor, el clima nos favorece para la crianza y la producción de chivos y de ovejos, los llamados ovinos caprinos. Los ovinos caprinos son animales utilizados más para las zonas áridas, o sea, la parte de la frontera. Pero es una carne que se vende cara, la de chivo. Sí, la carne se vende cara. Y la leche de cabra también es muy cara. La leche o más cara que la de vaca. Sí, sobre todo por el asunto de la menor oferta. Entonces, esto hace... ¿Solo la menor oferta y la calidad de la leche de cabra y la leche de vaca? Bueno, también la cultura. Nosotros tenemos una cultura de consumir más leche de vaca que de es la cabra. más común. Es la más común. Pero la calidad de ambas leches. No, la de cabra es de más calidad. De más calidad, menor cantidad, pero de más calidad. E incluso a personas que tienen problemas de tolerancia de la lactasa, se le utiliza darle más leche de cabra o de oveja. ¿Y en el mercado aparece la leche de cabra? Sí, aparece leche de cabra, claro que sí. Dicen que es muy medicinal la leche de cabra. Bueno, en cuanto a eso no podemos. Me parece que hay personas que tienen tolerancia a la lactasa, entonces pueden consumir o leche de cabra o leche de soya. Pero en cuanto a medicinal... ¿Y realmente hay leche de soya? Sí, claro que sí. ¿La soya puede dar leche? Bueno, porque la leche la dan que los seres vivos mamíferos, ¿no? Bueno, se llama leche de soya. Es un subproducto de la semilla de la soya que es preparada, industrializada y produce un líquido blanco y se llama como fuera leche de soya. Así dicen lo del ajonjolí, que también da leche. También ajonjolí. Uno que lo licúa y sale un... Correcto. Pero leche no es. No, realmente no. Se le llama así por la forma de... Hay que darle un nombre. Pero leche propiamente dicha no es la definición. La posibilidad de tener un acto de ovino caprino que sean rentables en la República Dominicana. Bueno, en cuanto a rentabilidad es algo que no manejo. No, yo digo por las condiciones del clima que tenemos, que son apropiadas. Yo recuerdo en la línea noroeste los chivos andan sueltos. Y en Asua, en la parte árida. Ese es el gran problema de que animales sueltos no están manejados por el hombre. Entonces no se les saca el rendimiento que debe dar. Hay que cambiar esa cultura. Para una buena producción. Estamos de acuerdo que los animales de hoy en día debemos de tenerlos más cercanos al hombre, de forma semi-estabulada o estabulada. Entonces ahí tenemos los controles, tanto sanitarios, de alimentación, controles climáticos, y podemos entonces... Hasta la mejoría genética. Mejoría genética, y podemos entonces darle al animal un cuidado y obtener la producción que queremos. Mientras tengamos animales en el campo, no sabemos qué está haciendo. O sea, tenemos un padrote chivo corriendo con muchísimas hembras, entonces ese animal está cubriendo desorganizadamente, no hay un orden, y es probable que llegue que se canse, su líbido se cansa y hay otros animales que no van a ser cubiertos. Pero si no llevamos controles, entonces ese animal se cubre 1 o 2 veces la hembra por ese macho y va a tener suficiente energía para cubrir mucho más hembras.
Sí, porque a campo abierto, corriendo allí, pierden mucha energía, consumen mucha energía. Consume mucha energía, está expuesto a todas condiciones climáticas, de enfermedades. Entonces el animal, al estar expuesto a tantas variaciones climáticas, entonces parte de su energía, de su cuerpo, la va a utilizar para esa defensa. Y entonces no lo va a poner en la producción. Cuando el animal está estabulado, semiestabulado, entonces no tiene que expresar sus energías para esas condiciones. Por tanto, la energía del alimento la va a utilizar para la producción que es necesaria. De ahí que la crianza tabulada ofrezca mucho beneficio en función de eso. Porque el animal come y como no tiene para dónde salir a caminar, se queda ahí reposando y el alimento le aprovecha mucho más. Correcto. Porque no está quemando esa energía. Aquí, doctor, habría que repensar la cultura productiva en la República Dominicana y habría que repensarla desde el Estado, que es el que lo puede. Porque si lo dejamos en manos de los productores, con muchas limitaciones, no vamos a avanzar entonces en esa dirección. Sí. Porque hay que pensar en la nación, pensar a largo plazo, claro. ¿Qué queremos construir? Una nación productiva. Sí, hay que saber exactamente qué quiere hacer el gobierno, qué necesita hacer el gobierno y cómo, qué ayuda, qué incentivo le puede dar a los productores. Hacer un estable costoso, traer la comida hacia los animales también es costoso. Más barato es tener la tierra y tirarlos de forma extensivamente. Pero la producción es, como le dije, por los efectos, la producción es más baja. Entonces hay que ver, en una implantación de una finca, la inversión inicial es bastante cara. Claro, hay que buscar también forma de que ocurran préstamos blandos o a largo plazo. Entonces veremos gente, ganaderos, poniendo más dinero en tratar los animales de forma mucho más adecuada. Por el bienestar de los animales, mayor rendimiento y además debemos tener cuidado en proteger el medio ambiente y hacer que el producto del animal sea de bastante calidad para el consumo de los humanos. Mientras estemos produciendo de forma no apropiada, podemos estar produciendo alimentos que en vez de mejorar la población humana, lo estamos desmejorando. En todo eso hay que pensar. Producir el animal tenga un bienestar, proteger el medio ambiente y producir productos de bastante calidad para que la población consuma alimentos sanos. Y con rentabilidad para el productor. Y rentabilidad para el productor. Claro que eso sí. Ahí es interesante. Yo pienso que hay que repensar desde el Estado la extensión. Porque sin extensión no podemos crear conciencia, no podemos ayudar al productor a tener un manejo diferente de su acto productivo, sea de vaca o sea de ovino caprino. Sí, la extensión es muy importante. Los países desarrollados usan bastante extensión. Tienen muy buenos profesionales que van al campo y le demuestran al productor la forma de trabajar y de manejar los animales a la forma moderna, con las técnicas modernas. También hay que darle conciencia al productor para que acepte esa nueva forma de producción. No podemos seguir produciendo de la forma tradicional. Ya una finca es un negocio y ese negocio tiene que ser rentable. Ya no es un juego de familia. Hay que tener personas, tanto el propietario como los obreros, deben tener conciencia de lo que están trabajando, que es una factoría para producir dinero. Da pena tener una explotación de finca que es millonaria en manos de un personal que apenas, a veces son analfabetos o no hablan español. No estamos discriminando. Necesitamos que esas personas aprendan nuestro idioma y que acepten al veterinario, al extensionista, que le ofrece su ayuda para que esa producción sea mucho mejor, tanto en el área agropecuaria, el tratamiento de los animales, como también en el área del pastoreo. Eso, para mí la extensión es fundamental, porque si no cambiamos la forma de pensar, de ver y de hacer las cosas en los productores pecuarios y de la parte agrícola, nuestra agropecuaria no puede avanzar. Eso, el Ministerio de Agricultura debía asumirlo, pero debe ser una política de Estado. Y aquí, en vez de asumirlo, lo que han hecho es que se produjo todo un desbarajuste en el Ministerio de Agricultura y aquello lo desmantelaron en esa política neoliberal que que nos han impuesto, porque la idea es que todo lo importemos y que no se produzcan las cosas aquí.
y nos quieren convertir en un pueblo de consumidores y no de productores. Entonces el país no puede llegar al desarrollo si no hay una producción nacional. Ahora yo tengo una preocupación, el tema de la universidad autónoma y del Estado. La razón de la universidad autónoma como universidad estatal en la que se invierte una suma alta de recursos del erario, que debe ser mucho más alta, pero los resultados. La Facultad de Agronomía y Veterinaria no debe ser tan solo una entidad, un espacio donde jóvenes lleguen a estudiar veterinaria o estudiar agronomía o zootecnia y ya. No, tiene que tener un vínculo con el sector productivo. Correcto. Tiene que haber un apoyo desde el Estado y una comprensión de los empresarios del sector agropecuario de la importancia de esta facultad y que haya ese vínculo, que sus profesores, que sus estudiantes entiendan que su labor, que su función es para apoyar el aparato productivo nacional y por supuesto que tengan las condiciones de trabajo dignas, adecuadas, pero además que su trabajo, sus orientaciones sean asumidas, sean aceptadas, porque cuando usted hace una investigación y se queda en gaveta, el estímulo como que se va al suelo, ¿no? Eso vemos también de que hay que incentivar la investigación en este país. Por ejemplo, yo tengo un PhD en ciencia reproductiva de Estados Unidos. Entonces yo estoy formado para investigar y para la docencia, enseñar. Entonces, para mí solamente tesis. Entonces ahí se queda todo. Hay que tratar de motivar a que haya dinero, presupuesto para que haya más investigación en este país. Entonces las investigaciones propias de este país son las que van a contribuir al desarrollo de la ganadería nacional. No podemos tomar informaciones de otros países, porque cada país es propio, tanto por el medio ambiente local, como la mano de obra local, como los animales locales. Todo eso debe tomarse en cuenta para aplicar ciertas técnicas que deben ser locales. Pero para eso, para saber si son buenas o no, si son necesarias o no, tenemos que hacer investigaciones. Entonces, si no hay investigación, no podemos aplicar las técnicas aquí. Tenemos que copiar de Cuba, de Colombia, de Costa Rica, de México, de Brasil. Entonces, así es difícil realmente llegar al desarrollo de la agropecuaria nacional. La investigación tiene que estar enfocada a esa realidad del clima, de los pastos, de la cultura de nuestros productores, cómo es que se comportan y tender a mejorar todo esto, pero mejorarlo desde el punto de vista local, de la potencialidad que tenemos. Pero si el investigador no encuentra apoyo en su trabajo o lo que produce en términos de la investigación no lo llevan a la práctica lo que deben llevarlo, yo pienso que eso le quita la motivación al investigador como tal. Correcto. Porque si su trabajo después de tener el PhD no da fruto en la práctica, en la ganadería, a nivel de finca o a nivel de la academia, porque no hay los laboratorios, o no hay los equipos necesarios, o no hay los reactivos. A veces están los equipos y no hay los reactivos porque no hay presupuesto. Todo esto desmotiva, doctor. Sí, claro, no es motivante. Entonces realmente es difícil trabajar así. Y además debemos de la misma facultad de las escuelas veterinarias, debemos tratar de impulsar a los estudiantes para que muchos de ellos se dediquen a la investigación. Ahorita estamos formando mucho personal para pequeñas especies, perros y gatos. Y aquellos que se van a dedicar a grandes especies como cerdos, vacas, bovinos, ovinos, van a tener sueldo, condiciones de trabajo no muy aceptables para un profesional, o si no el pago es muy bajo. Da pena a un profesional andando en un motorcito. Debe darle condiciones apropiadas de un profesional. Y otra cosa que debemos hacer aquí es que la veterinaria debe de crecer y darse importancia del médico veterinario. En muchas regiones, cualquiera que trabaje con animales, le dicen veterinario. Entonces yo exhorto a los estudiantes, doy clases en 2 universidades, de que le den fuerza a su profesión, de que trabajen dándole valor a sus estudios y que traten de prepararse mucho y pensar siempre en este país, y de que las cosas tienen que cambiar, de que habrá algún día gobiernos que traten de dedicarse más al campo,
porque el futuro de este país está en el campo. El futuro de la humanidad está en la comida que producimos. Cada vez hay mayor población y este país, por dicha, está en el centro del Caribe. Nosotros podemos producir bastante comida, exportar comida, no importar. Tenemos tierra suficiente para producir aquí y hacer mercado y hacer la finca mucho más rentable. Cuando tengamos un negocio rentable, a los profesionales se les van a pagar mejor, a los obreros de la finca se les va a pagar mejor, y la gente, lo que tiene dinero, va a invertir más en explotaciones agropecuarias. Entonces es un sistema de producción animal, pero la finalidad es producir dinero. Y acuérdense, tenemos que producir dinero, tener las fincas, siempre pensando en el bienestar de los animales, en no herir al medio ambiente y producir comida de una calidad que no afecte al consumidor. Y en eso el veterinario juega un papel determinante. Correcto. Determinante, porque el veterinario es una especie de frontera para la salud del ser humano. Porque si no hay una producción de huevo, pollo, leche, queso, los embutidos adecuada, con calidad, hay problemas en la salud. Muchos problemas. Si no hay una producción abundante, suben los precios. Y en todo esto el veterinario juega un papel fundamental, o debe jugarlo. La naturaleza en la formación del médico veterinario es esa: contribuir a aumentar los niveles productivos y además con calidad, que este país tiene la posibilidad o la potencialidad para exportar, porque tiene que producir con calidad y producir en cantidad suficiente en menor unidad productiva para que pueda ser rentable. Es decir, pasar de que una vaca nos esté dando 6, 8 litros a que nos dé 15 o 20 litros de leche para que pueda ser rentable. Doctor, en televisión el tiempo pasa, pesa y aplasta. Sí. Y ha llegado el tiempo aquí de decir hasta mañana. Pero queremos que nos pongamos de acuerdo para que un miércoles por venir, quizás ahora mismo en Navidad, que se presta mucho para conversar de estos temas de cultura y de ciencia, porque en Navidad el tema socioeconómico y político y la crisis, la cosa esta, disminuye bastante. Entonces que pudiéramos hacer otro programa con usted para conversar estos aspectos tan importantes. Encantadísimo, y me dan saber con tiempo y estaremos de regreso. Siempre que ustedes me inviten de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Así que nos despedimos hasta mañana. Aquí en Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Nos despedimos ahí con el himno al médico veterinario. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos